Buen día, espero se encuentren bien. Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre el sistema agroalimentario globalizado. Bueno, según el texto de Manuel Delgado, los imperios alimentarios y degradación social ecológica habla o tiene una característica funcional del sistema desde las megacorporaciones que gobiernan. ¿Qué quiere decir? Que en lo social hay una malnutrición, hambre, exclusión y afecta de manera importante la población mundial localizada principalmente en los países del sur, trastornando enfermedades alimentarias, nutricionales y poniendo en riesgo también la economía, por ejemplo, local de las empresas pequeñas. Bueno, este texto, este texto es muy importante porque toca temas sobre la soberanía alimentaria y sobre las estrategias, por ejemplo, que implementa Estados Unidos, pues, y las políticas y cómo cómo hay un gasto energético, cómo hay un vínculo de todas estas empresas multinacionales, desde la producción de la planta, desde el fertilizante para la tierra. Entonces también cómo hay un monopolio o una territorialización, territorializa- territorialización, pero entonces, bueno, este sistema de globalización del sistema agroalimentario, valga la redundancia, habla de qué y para qué, ¿sí? Cita básicamente cómo esa adquisición económica, según la distribución de ese sistema agroalimentario, vincula directamente la agricultura del entorno, ¿sí? En el que se desenvuelva o en el que se inserte. Entonces, va a haber una estrategia, por ejemplo, en la compra de tierras también, para poder ejercer de pronto una mayor productividad y una mayor venta. Pues si ya se tiene si todos los negocios pues tienen una cohesión, están unidos, pues va a ser mucho mejor, ¿cierto? La alimentación desde una visión unidimensional y económica, según basado estas empresas, pues lo que buscan es el crecimiento económico de la población, el crecimiento del abastecimiento alimentario de la población, pero por ejemplo se olvidan de esa distribución en el sistema agroalimentario, como ellos mismos lo dicen. Entonces la alimentación como un fenómeno biocultural se pone desde tres regímenes que habla de esa coyuntura hegemónica y económica de esas clases dominantes, o sea, cómo esas formas históricas de poder que han ejercido finalmente siguen controlando por medio de corporaciones, bien sea de insumos, de semillas, de capitales financieros, pues masivos que tengan mucho dinero, ¿cierto? Pues, por ejemplo, se habla de unos criterios de racionalización según ese régimen alimentatorio como un imperio corporativo. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, Buch y Laures en el 2009 hablan de ese capital que a la vez se hace posible la concentración, expansión y organización. Entonces, tienen tanto dinero que pueden acaparar o tener el control fácilmente de pagar una tierra en cualquier país en Sudamérica. Sí, entonces, ¿cómo se construyen esos principios de régimen de acumulación flexible que habla Harvey en el 89 y habla, por ejemplo, de la racionalización como esa característica por la eliminación de trabas y rigideces que pueden obstaculizar los procesos de crecimiento de estas empresas? Entonces, ellos tienen suficiente dinero y eso es una estrategia también para su mismo crecimiento. Entonces, si tienen empresas acá que venden el producto, que cosechan el producto, y también se importa el producto que mantiene viva la semilla o mantiene alejado bueno, la biodiversidad en ese entorno, pues eso también va a afectar al ecosistema. ¿Quién dice lo que comemos? Dice el autor, dice como que se promueven esos intereses globales, un grupo cada vez más reducido. O sea, entonces ellos son los finalmente los que controlan desde esos genes, ¿sí? Desde los estándares y los establecimientos de distribución. O sea, hay una escala e impulsan esos eslabones de cadena agroalimentaria globalizada. Finalmente también los gobiernos, o sea, por ejemplo, se convierte como en una oligarquía porque se vuelve un monopolio, por ejemplo, de los oleaginosas o de las semillas, ¿sí? Y se vuelve, o las cadenas, por ejemplo, productoras de pollo
o de alguna especie menor que abastezca, que abastezca estas cadenas de venta, ¿no? Bueno, ¿cómo ese dominio, sí, o ese valor busca fortalecer sus capacidades para su expansión desde ese proceso de distribución alimentaria? ¿Qué quiere decir? O sea, ellos con base a sus costos, la logística, las condiciones, el desplazamiento, incluso las condiciones, se puede decir que si una empresa, bien sea de una empresa, un almacén de cadena que venda productos de alimentos, ¿sí? Todo este tipo de productos para, mm, pues para el hogar, ¿cierto? Pues va a tener sus condiciones, va a tener sus productos propios y ya va a tener las cadenas y las fuentes de las tierras en donde se cultiva, donde se tiene la carne, donde se tiene este animal, pues para posteriormente ser vendido en los almacenes de cadena. Entonces, todo esto es lo que busca es, por ejemplo, Carrefour y Tesco. La mitad de los ingresos de los 10 primeros grupos de distribución habla que un 26% del mercado mundial encontramos, por ejemplo, a Montagut y a Dogliotti, que son como un imperio mediático, lo pone el autor, como una evolución creciente de esa tasa del crecimiento, o sea, hacen parte de ese monopolio, ¿sí? Y, y Naredo y Valero también lo mencionan. Entonces, son procesos de distribución y ya se habla como de unas estrategias de expansión corporativa. Se habla de un régimen corporativo, de una financiación, de un control de la privacidad y de unas estrategias y unos límites. O sea, como esas estrategias para ellos alejar y eliminar esos límites y condiciones sociales y económicos que se oponen a ese crecimiento. O sea, si por ejemplo eh, el impacto ambiental que genera una empresa extranjera, pues no tiene como un control o si tiene el suficiente poder y tiene el suficiente conocimiento de cómo manejar las políticas en determinado país, pues ya va a ser más fácil esa financiarización de lo alimentario. Hablemos de lo alimentario, entonces ese control de las reglas del juego alimentarias. Entonces, la financiarización de lo alimentario habla de esa capacitación y producción de las riquezas. Lo dice Chesnis en el 2003 y habla efectivamente de las operaciones y de la adquisición, del control que tienen dentro del sistema agroalimentario, la facilidad al adquirir una tierra, al adquirir un producto a un bajo costo, al venderlo a un alto costo, porque las políticas de ellos vienen de otras políticas de otros lugares, entonces los estándares son diferentes, la forma de producción en cadena es diferente, incluso la manera en que se vende. Ya tener los estantes con una planometría y todo eso, eso arroja un índice como de monopolio gigantesco. Entonces hay una deuda controlada con esa estrategia de límites, porque ellos así no tengan que pagar un dinero, o sea, la empresa así no tengan que pagar un dinero, un dinero, una gran cantidad, así haya un convenio, pues la empresa adquiere un título, porque su mismo nombre, su mismo prestigio le da para que le faciliten un bien, ¿cierto? O sea, sea asequible, por ejemplo, no necesariamente un pago del dinero, ¿cierto? Sino un bien. Entonces se habla de esas transnacionales, ¿cierto? ¿En qué países, por ejemplo, el comercio mundial de granos? Hablamos que, por ejemplo, en Brasil también, bueno, en la selva amazónica también para el cultivo de soya, más creo que 26 millones de, de hectáreas son destinadas, o sea, son taladas, y, o sea, hay una deforestación del recurso. Y aparte, pues también acá están los porcentajes, por ejemplo, de la erosión. Ya se habla, por ejemplo, estos gráficos son del 2010, pero habla del el consumo energético que se tiene en este país, según la Unión Europea. Digamos, habla, por ejemplo, de las mantequillas, este es el gasto energético, ¿sí? De las ovejas y las cabras, los bovinos, bueno, bovinos, queso, aves, todo esto, el arroz. Entonces, como estas cadenas, pues finalmente son las que dominan y las que inventan estos mercados, pues a beneficio propio, ¿no?
Se habla bueno, hablamos, por ejemplo, de esa pérdida de esos tejidos sociales, de ese modelo agroalimentario globalizado que no son sino los mismos, o sea, los que controlan el agro, los combustibles y los granos, o sea, como el monopolio, incluso, por ejemplo, eh, los productos también para agropecuarios, ¿cierto? Y que tienen un impacto ambiental y en el ser humano también. Hay estudios que han arrojado cifras aterradoras de personas que llevan, o sea, años usando, por ejemplo, productos como el Roundup, químicos que han sido nocivos para no solo para, han sido nocivos para todo. Entonces, el control, las reglas de ese juego son pues, esa distribución de cómo se, bueno, de cómo se controla ese sistema de agroalimentación globalizado. O sea, es imprescindible si esa contención, ese gasto público también empieza a generar unas estrategias, por ejemplo, que hacen frente a esa deuda. Entonces ellos empiezan por ejemplo, Conefal y otros, en 2005 dicen que una privatización que supone el desplazamiento de la elaboración e implementación hacia las grandes organizaciones empresariales. Entonces, ya las empresas públicas se vuelven privadas, así sean de alimentos, sean de lo que sea, empiezan a volverse privadas y pues eso cambia las condiciones también, no solo laborales, sino pues de ventas y de estrategias, ¿no? Estos impactos ambientales enfrentando, o sea, plagas, básicamente, eso es uno de los retos, el cambio climático, ¿cierto? La deforestación, la misma producción de biocombustible, buscan ese dominio a través de los productos, o sea, el dominio de los sistemas de producción procesados, o sea, entonces, con los productos que ellos venden en esas grandes corporaciones y almacenes de cadena, ¿sí? Pues también generan, ocasionan, no solo alimentan de pronto, sino también ocasionan un daño a la salud, por ejemplo, a la diabetes, eh, problemas cardiovasculares, bueno, una cantidad de enfermedades que ya hay estudios científicos y diferentes campos que estudian eso. En este contexto, la producción de transgénicos a partir de la biotecnología ha supuesto un cambio cualitativo en la reacción de la naturaleza de la sociedad. ETC Group 2008 habla de cómo esos agroquímicos, esa genética del planeta y la progresiva privatización del acervo, ¿sí? En estos países del sur, se habla de cómo se erosiona ese derecho del campesino al mantenimiento de la semilla autóctona. O sea, se pierde, según Shiva 1977, esa biodiversidad y se excluyen las prácticas sostenibles que vienen primero de herencias y de tradiciones. Segundo, sí han funcionado porque llevan, se puede decir que centenares, milenios de años con prácticas pues desde los nativos y de estos países. El abastecimiento alimentario local, o sea, se ve afectado, sí, y se profundiza una expansión del imperio alimentario corporativo, o sea, se obliga sí o sí a la persona, tanto a la persona en la ciudad a comprar el producto, como a la persona del campo a vender un producto más barato o a cultivarlo con base de los requerimientos sanitarios, de transporte, económicos del sistema, a como ellos lo quieren pagar. Entonces, esos procesos de crecimiento de las materias primas no tradicionales, que se supone son un desarrollo, o sea, ellos tienen estrategias para no contaminar, para minimizar al máximo el gasto, pero eso en pro del capital, de lo que ellos están acumulando, ¿sí? No para beneficiar a una comunidad o para beneficiar a las personas que están transportando la mercancía o para nada de eso. Entonces hay una expansión del imperio alimentario corporativo que trae consecuencias graves, ¿sí? Se dice que hay una progresiva privatización, ¿sí? Que se erosiona el pensamiento de la persona, se trae a la fuerza pues unos cultivos transgénicos de maíz, soya, algodón, bueno, y otros. Los cultivos industriales se dedican a gran medida a la alimentación de ganado a países ricos, entonces eso también quiere decir que según Richman 2004, las tierras dedicadas a la subsistencia de abastecimiento alimentario local se ve afectado, porque si yo tengo una tierra acá grande y si me la compra una empresa de leche y solo le puedo vender la leche a esa empresa, pues también eso va a afectar la economía local. ¿Eso va a beneficiar mi economía? Sí, claro, pero la economía local se va a ver afectada. Pero también tienen que haber políticas para
que finalmente cambien esa perspectiva del campesino que tiene el dinero, que tiene el recurso, o de la persona, empresario que tiene el recurso y que tiene el bien o tiene la tierra, ¿sí? Y en la cual está, porque pues eso también es un estudio, ese, debe ir en un estudio también anterior a lo que se vaya a realizar. Entonces, pues yo creo que, por ejemplo, se convierte en una oligarquización también, porque facilita ese control, ¿sí? De la, o sea, revalorización, ¿sí? Del capital, o sea, ellos son los que finalmente van a decir cuánto vale el producto, cuánto vale la tierra, porque también las cifras, cuando hay una inversión, por ejemplo, de estas empresas aquí, pues es una inversión de mucho dinero, o sea, que para el colombiano, para la persona de estos países como Colombia, por ejemplo, pues es un dinero, es un dineral. ¿Sí? Entonces las personas no comprenden, no dimensionan eso. Los políticos que estén en el gobierno, por ejemplo, en gobiernos anteriores también se veía mucho. ¿Sí? Entonces ahorita también hay reformas, por ejemplo, con el tema del Tratado de Libre Comercio, que sean positivas o negativas, pues de todas maneras hay una exigencia de parte de Colombia a que no siempre tampoco debe hacerse lo que... O sea, es una lección también para países desarrollados que finalmente también son conscientes que el daño ambiental aquí es causado pues por muchas empresas eh, de norteamericanas o europeas o orientales, bueno, de muchas empresas que hay, porque hay múltiples empresas, desde el Mar Caribe hasta, sí, por ejemplo, la gente que pesca ilegalmente, bueno, todo, o sea, hay, la economía se mueve por muchas, volviendo al tema del centro neurálgico de la red, viene siendo como esa monopolización del consumo y masificación de la distribución de los productos. O sea, entonces, por ejemplo, Monte Chiquita, que busca optimizar realmente lo que hace es monopolizar ese consumo. Hay unas ventajas corporativas sobre la localización, pues hay una desterritorización, ¿sí? Entonces, al haber una desterritorización, el capital global tiene la posibilidad de optimizar el aprovechamiento de las condiciones específicas de lo local. O sea, ellos aprovechan las condiciones de lo local y optimizan con los valores y las creencias, lo que ellos sienten que cómo se debe vender el producto, a cuánto es el valor, cuánto debería incluso llegar a monopolizar la tierra para producir carne, para producir papa, para producir, bueno, hortalizas, ¿no? Esas empresas como Carrefour, Alcampo y otras hablan y hay estudios, por ejemplo, que han convertido esos productos como el espárrago en uno de los reclamos más socorridos de la carrera bajista de los precios y la mutilación de las ofertas. O sea, ellos se apropiaron de esta tipo de mercado y cómo lo hicieron también, pues eliminando, marginando a otros espacios competidores y como que muestran muy cabe señalar, o el autor señala que la elaboración de conservas y hortalizas también fue fundamental o sea, las estrategias y ellos, al tener esas estrategias, pues las personas locales o del sur, ¿sí? Que es donde hay una mayor inversión de estas empresas, pues por el trópico, por las condiciones climáticas, ¿sí? Entonces, esas consecuencias de modelo de la crisis alimentaria y esa creciente inseguridad alimentaria hablan como de la política de desarrollo, de esos planes de ajustes estructurales frente a ese problema de la deuda externa que tienen ahí en ese momento, cómo se desmantelan esos sistemas de apoyo agri- a las agriculturas locales, reduciéndose el tamaño de los gastos del sector público, privatizando los recursos, bienes públicos del servicio. Ares Currinaga 2008 dice casualmente eso y dice que las economías ya empobrecidas, ¿cierto? En gran medida son consecuencia de su papel como suministradora de materias primas, o sea, ellos mismos o nosotros mismos nos ponemos una soga al cuello con todos estos tratados a veces que firmamos o que firman los dirigentes, pues sin tener como el debido estudio, ¿no? O ya teniendo el debido estudio, pues ya el tema de la corrupción no deja que las ideas en efecto. Han profundizado la especialización en productos y actividades primarias, o sea, las personas aquí se empiezan o nos empezamos a especializar en ganadería, en inseminación,
en producción agrícola, en producción ganadera, bueno, en producción, ingeniería ambiental, todo lo que es afines con la tierra, ¿cierto? Geología, todos los estudios agropecuarios, porque como es un país dedicado al agro, entonces, y la mayoría de países que están acá, de países que están desarrollados, que son potencias, que vienen y firman tratados o buscan acuerdos, pues van detrás de un recurso, no es su conocimiento, no es ni siquiera su mano de obra, sino es un recurso económico. Y saben que es por un tema de alimentos, de semilla, de recurso fósil. Bueno, entonces, el campesinado básicamente se ve arruinado por esa importación. Este estudio se ve acá, pero acá lo ponen como un estudio hecho en el 2008 en Haití, porque en los años 70 ellos vivieron un tema que ellos eran productores, mayores productores de arroz. Bueno, ah, el arroz para ellos no faltaba. Los agricultores podían vender y pues la gente también podía pagar. Entonces, cuando llega un precio a más bajo costo, los agricultores locales pues no podían producirlo, ¿sí? Entonces, al no producirlo, la subida de precio más del 50%, pues eso finalmente eso acaba una economía de un país directamente. Entonces, se ven ejemplos y estudios sociales sobre la importancia y se resalta la calidad de los productos y los trastornos de la sociedad. O sea, como la población mundial, más de 396 millones de personas, 937 millones en el 2005, tienen sobrepeso, problemas cardiovasculares, diabetes. Según Dewar y Plunkett, 2007, esos trastornos de salud son asociados a la comida y a la alimentación. Entonces, también la alimentación ya no se volvió el propósito de la alimentación, sino de la economía. Un sistema agroalimentario devorador de recursos que habla de un análisis de Estados Unidos de una energía sostenible, de un funcionamiento, de un sistema de relación y de una sostenibilidad, pero que una sostenibilidad finalmente para ellos. Indicaciones de sostenibilidad. Hay análisis de las necesidades en las esferas y las agriculturas industrializadas, o sea, viene a ser como lo que pasa en los estudios, por ejemplo, acá del metro, ¿sí? Pues es de la estudio alimentario, pero entonces se hace una inversión casi que del doble por tantos metros o por tantos kilómetros del metro, ¿cierto? Entonces, cuando una empresa también viene acá y monta su empresa, su emporio, pues cuando firman sus acuerdos, pues es obvio que va a haber un gasto, o sea, ¿sí? Un gasto de más, o sea, un gasto mayor del recurso energético, de mano de obra, pero ese gasto no excede, no debería exceder. Y así pasa con estas empresas. Entonces, finalmente los acuerdos traen empresas de estas porque se supone que traen muchos productos y son buenos y son garantizados y son a un costo asequible, por ejemplo, para las personas que tienen un estrato medio, pero personas de estrato bajo, de un estrato de menores recursos no va a poder acceder a esto. Primero eso. Y dos, pues a nivel económico uno va a priorizar el alimento, ¿sí? Entonces, estas almacenes de cadena no solamente venden productos de mercado, sino que también traen otro tipo de productos. Entonces, ellos masifican, monopolizan como, eh, pues, por el mismo crecimiento. Ese es el objetivo de estas empresas, ¿no? Bueno, si hablamos de la energía fósil y qué tiene que ver, por ejemplo, con ese tema de la soberanía alimentaria también, es un trabajo citado por el conjunto agroalimentario por cada unidad de energía disponible en los alimentos. El sistema agroalimentario emplea 7,3 unidades fósiles de energía fósil, utilizando el 10% de toda la energía consumida en Estados Unidos. Entonces, esa agricultura consumía grandes cantidades de energía, ¿cierto? Y finalmente, como ellos tienen, pues consumen tanta energía, hacen una base, tienen su base de datos, ¿sí? En una base de datos, en, una- en esta. Por ejemplo, muestra la erosión, bueno, sí, lo que les mencionaba, la gráfica que les mencionaba hace unos momentos. Bueno, está la ganadería intensiva, la fabricación de carnes, ¿cierto? En esas crías sin suelo que nacen, o sea, que para un sistema de modelo actual
que lidera la capacidad productiva. O sea, entonces ya no importa tampoco, por ejemplo, la etología animal o lo que pasa con los animales, eso también es importante, ¿sí? La deforestación, y habla del tema de la soya en Brasil, la deforestación, los cultivos de esto, bueno, y para finalizar esos procesos de acumulación, hablan de esa desposesión negada de la autonomía y la capacidad por actuar, por ejemplo, de los gobiernos. Esa es como la conclusión también de los autores que dicen que para atender esos objetivos se desconectan las obligaciones de relación con las condiciones de reproducción de la sociedad y de la vida. O sea que esto no solamente radica en el problema de la alimentación, sino va a un nivel de cultura, ¿sí? Va a un nivel de crisis, de crisis, por ejemplo, de altos niveles de pobreza, ¿sí? Y cómo se propone esa lógica y cómo se forma o se organizan esas organizaciones o movimientos, pues para poder desarrollar en los territorios pues esa integración, ¿no? Esa integración pues ese desarrollo de las propuestas que finalmente sí requiere una comunidad. Se puede decir que ha aplicado, por ejemplo, las teorías al, a lo que estamos hablando. Bueno, la bibliografía, acá está la bibliografía, los diferentes autores. Entonces espero pues el video haya sido de su agrado y bueno, que tengan un excelente día.